Sí, yo tengo que ver para allá. Yo me paro aquí. Yo me paro aquí ¿Y a dónde yo veo? Recto. hacia mí, sí. Vale. Y yo me voy a sentar también aquí. Muy bien. Y ya está. Y le doy a este de aquí. Y le doy a grabar, gracias. El judaísmo es una forma de vida basada en la Torá. Se recibió la Torá en el monte de Sinai, en un testimonio colectivo de 600.000 hombres, más mujeres, más niños, más ancianos, que representan al pueblo de Israel, quizás la cultura más antigua en Occidente, obviamente. ¿Y qué es el judaísmo? Pues muchas cosas, pero Maimónides dice que es creer en premio y castigo, que hay una retribución por nuestras cosas positivas y lo contrario por lo negativo. La Torá, aunque es un movimiento universal, digo un movimiento porque hay un movimiento dentro del tiempo y el espacio donde la vamos aprendiendo y la vamos entendiendo desde la perspectiva que a cada uno nos toca. Tiene también su función específica en el texto y en el contexto para el pueblo de Israel. La Torá es una sabiduría y por lo tanto, si es una sabiduría, es un modo de entender la Torá y un modo de entender la vida. Y la Torá tiene todo y todo está dentro de la Torá y hay un desembarque entre el conocimiento y después hay unos vasos comunicantes dentro del conocimiento universal hacia el conocimiento religioso y hacia el conocimiento empírico de la persona que se comporta en la sociedad en cualquiera de sus formas. Es lo que Moisés le dice al pueblo de Israel: yo ya no voy a estar, pero yo les dejo a ustedes mi mejor herencia, que es mi conocimiento y mi sabiduría, y ustedes deben entenderla y ser parte de ella y seguirla y darle continuidad. Eliges ser parte de ella, eres elegido. No eliges, estás fuera, no pasa nada. El Shabbat es la herencia universal más importante que la Torah aporta a la humanidad, la capacidad del hombre de desconectar de sus obligaciones mundanas y sus obligaciones materiales para dedicarse a sí mismo. Cuando digo a sí mismo es a la familia, a la mujer al hombre, a dedicar tiempo cualitativo a la familia, a los hijos, a debatir, a estudiar, a compartir y olvidarnos por un momento de la televisión, del teléfono, del Twitter, del Instagram y de todas las cosas que las redes sociales nos obligan o nos dan o nos aportan. Entonces es un tiempo en el cual el hombre descansa y el descansar es construir. El líquido pertenece a las leyes de pureza e impureza. Son la batería de las leyes irracionales del judaísmo, y para quedarnos con algo, que no es lo esencial, pero para quedarnos con algo, si creemos en lo racional, tiene que haber un intermedio, un intercambio con lo irracional también. La pureza e impureza es ello, es el sándwich que acompaña a lo racional. Ella, lo racional, el desarrollo, necesita protección de lo irracional para poder crecer, para poder salir de su caja, para poder trascender entre hombres, entre políticas, entre personas de pensamiento distinto, de raza distinta, de color distinto. Se necesita un poco de irracionalidad para realmente sentirnos igual. En verdad, los mandamientos son una voluntad divina. Entonces, en la voluntad divina todas las voluntades tienen el mismo valor, en la voluntad del ser también. Eso es en relación a transgredir. Obviamente que hay voluntades positivas que son más constructivas de la sociedad y otras que son más relacionadas al individuo y por lo tanto quizás a nivel social o antropología de un pueblo construyen menos. La Mishnah dice que el precepto más importante es el amor al prójimo. Por lo tanto,
se crea una jerarquía desde la responsabilidad social, la responsabilidad común, el amor, la capacidad de dar, de recibir, etc. Y a partir de ahí vas creando una jerarquía hacia abajo. En el valor del precepto activo como individuo, pues el estudio es la única de las mitzvot, la única de los preceptos que estás obligado 7 días, 24 horas, siempre. La virtud de la identidad, de saber aceptar lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que tenemos un rol único, que tenemos una faceta en la que podemos recibir de los demás, pero también dar. Y esto el judaísmo lo fortalece enormemente y da la capacidad de sentirse uno y único, también cuando estás en dificultad y con mucho mayor fuerza cuando estás en plena libertad de ser. Los retos de la ortodoxia o no ortodoxia, los retos de la identidad, están en todos los segmentos de la sociedad. Si tú quieres identificarte con algo, tendrás que luchar por y para ello. Puedes elegir ser simplemente no identificarte con nada, pasar desapercibido. La secularidad permite una transparencia social en la cual la persona, no es que somos una sociedad transparente en la cual no hay odio ni hay inquinidad, etc., sino que la persona se vuelve transparente, está, pero no lo conoces. Vives en un edificio con personas, pero ni las conoces, ni las saludas, ni tienes ninguna empatía por ellas, ni con ellas, ni con su pensamiento. Cuando tú te identificas, especialmente si identificas como judío, pues entonces tienes mucho lo que ver con todos los judíos, con la forma en que ellos viven, con la forma en que comemos kosher, con la forma en que conseguimos estos alimentos, con la preparación de las fiestas, y somos una minoría en este lugar. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que buscarnos, encontrar las formas en que nuestra identidad sea un proceso positivo dentro de nuestra vida. Es una realidad. Si tú lo quieres ver como una fortaleza, pues así lo ves y lo vives. Y si lo quieres ver como una debilidad, acabarás fuera de la minoría y te integrarás en la mayoría y te perderás. ¿Cómo uno puede ir al cielo? ¿Al cielo? En un cohete. No, creo que el judaísmo busca traer a Dios a la tierra. No busca que las personas vayan al cielo. Buscamos bajar a la tierra, buscamos crear identidad divina dentro del campo físico. Creamos una fusión entre lo divino y lo espiritual, entre el sacrificio y la ascensión, entre el sufrimiento y el placer, entre el dar y el recibir, entre todas las cosas, pero al final lo hacemos aquí, con los pies en la tierra. Nosotros indudablemente somos un movimiento judío que cree en la redención, y en la redención pues lo que trae es un conocimiento de la divinidad en el universo y la capacidad de nosotros de ver a Dios en nuestras vidas, cosa que hoy no somos capaces de ver. Máximo tenemos fe, pero en el futuro, cuando el mundo se redima y se redima de las fuerzas del mal, veremos el bien de otra manera. Claro que suena mesiánico, pero nuestra creencia es mesiánica. El mundo se dirige hacia la venida del Mesías, según la creencia del judaísmo, obviamente, y por lo tanto ahí estamos. Si te refieres al futuro inmediato en el cual cada uno de nosotros construye e importa, pues es que la persona se sienta que realmente a través de lo que hace realmente está redimiendo el universo, para que esta redención sea plena para todos y para el individuo también. Y yo creo que el aporte es la capacidad de mantener viva una cultura. Aún así que somos un pueblo, pero estamos diseminados por todos los lugares y pensamos igual, pero hablamos distinto. Y ese es un aporte vivo al patrimonio cultural de los pueblos. Que un pueblo, si tiene una identidad fuerte, no necesita una tierra
para arraigarse a ella. Necesita un conocimiento, una Biblia en este caso, una Torá, que la llevamos en nuestras mochilas, a nuestras espaldas, y es nuestro arraigo a la vida, a la forma de pensar, a la forma de ver, a la forma de practicar, a la forma de procrear, a la forma de vivir, a la forma de educar, a todas las formas, de reír y de llorar. Y por lo tanto, ese es un patrimonio, saber arraigarse a lo que parece efímero, pero realmente es lo que nos sostiene como pueblo y como nación.